Lectura de la Buena Nueva según San Mateo, tomado del capítulo 9, versículo del 9 al 13. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bendiciones a todos mis queridos hermanos y amigos. Les saluda el hermano José Luis González, predicador católico y misionero. Y nuevamente les invito a que meditemos el Evangelio del día. Cuando leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, encontramos una invitación de parte del Señor: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré, dice el Señor. A Mateo, a ese hombre pecador, llama el Señor. Está sentado en el despacho donde él está cobrando impuestos. Jesús le ha dirigido su mirada y este hombre ha sentido algo muy nuevo, algo inesperado que no conocía. La penetrante mirada de Jesús sobre él, que le ha hecho sentir un profundo asombro interior. Yo me imagino a Mateo asombrado ante la mirada de Jesús. Y después ha escuchado la invitación de Jesús. Sí, aquella invitación: sígueme, sígueme. En ese momento este hombre se ha llenado de alegría, pero a la vez ha dudado, porque estaba muy apegado al dinero. Pero luego, solo bastó un instante, un momento, y Mateo comprendió que aquella mirada le había cambiado la vida para siempre. Y la palabra del Señor nos muestra que en aquel preciso instante Mateo dice sí, deja todo y se va con el Señor. Es el momento de la misericordia recibida, de la misericordia aceptada. Responderle al Señor: sí, me voy contigo. Ese es el primer momento del encuentro personal con Jesús, que consistió en una profunda experiencia espiritual. Preguntémonos, ¿cuál es nuestra experiencia con el Señor? Hemos sentido esa mirada profunda, penetrante, pues hemos escuchado ese llamado. Le hemos dicho sí al Señor. Cuando Jesús llama a Mateo para que se una a su discipulado, es
consciente de llamar a alguien, oiga, de mala fama, no querido, despreciado, un vendido a la causa económica de un imperio como el de Roma, y lo llama por su nombre. Pero no solo a él, es una llamada común, una llamada a encontrarse entre los pecadores, los que tienen necesidad de Dios, de verdad, de amor y de consuelo. Esa necesidad de ser sanado de ese dolor le ha llevado a vivir, a experimentar como Mateo la mirada de Jesús, el llamado de Jesús. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha llamado? Cada quien tiene su historia que contar. Pero en tu historia, en mi historia, el Señor nos ha llamado para cambiarla, para mejorar nuestra vida, para limpiarnos, para sanarnos, para perdonarnos. ¿Cuántas veces nos ha costado despojarnos, despegarnos de eso que nos ata a este mundo? Jesús llama fundamentalmente a este tipo de personas necesitadas, enfermas, porque son los que carecen de amor, porque son los que necesitan de una transformación profunda, interior, de esos que están tocando fondo, de esos que han decidido muchas veces, hasta aquí llego, hoy me mato, hoy me muero. De esos que en vez de estar orando y diciendo, Señor, gracias por la vida, dicen, Señor, quítame la vida, ya no aguanto más. El Señor quiere orientar nuestra vida. El Señor quiere darle un nuevo sentido a nuestra vida. Es importante que ahora nosotros, a través de este evangelio, también escuchemos ese llamado de Dios, del Señor, que sintamos la presencia del Señor. ¿Cómo estás tú? Tú que en este momento estás escuchando este audio, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo está tu vida ante el Señor? Quizás estás sentado frente a esa mesa de soberbia, de pecado, de adulterio, de fornicación, de errores que según tú no puedes rectificar. Te sientes el peor, te sientes el que no va a poder salir de ese vicio, que no puedes controlarte ya. Es momento. Esta es la oportunidad que tienes. Escucha al Señor. Déjate mirar por el Señor. Él te mira con ojos de ternura y no importando cuál es tu vida que en este momento estás llevando, te dice, sígueme. Ven y sígueme. Vamos. Respóndele al Señor, respondámosle al Señor y no nos quedemos solo asombrados, sino más bien escuchemos ese llamado y respondamos para que el Señor nos cambie, nos transforme, nos haga nuevos. Muchas veces decimos de manera muy irresponsable, nadie nos podrá cambiar. Ya soy así. Ya me gustó ser así. Pero dejemos que el Señor nos cambie. Dejemos que el Señor nos transforme con su amor, con su misericordia, con su perdón. Sí, es importante
Jesús nos muestra su amor y su misericordia. Todos tenemos alguna miseria, todos tenemos alguna necesidad de comprensión y de consuelo ante la desesperación. ¿Cuál es tu desesperación? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu enfermedad? Aquí está hoy el Señor. Sí, junto a ti. Nunca se ha ido. Lo que pasa es que muchas veces, entre tantas cosas que nos pasan, dejamos de ver al Señor. Por eso la misión de Jesús es clara: llamar a los pecadores y las almas necesitadas de consuelo y orientación para alcanzar una visión más positiva de Dios y una experiencia de fe donde la ternura esté presente en lugar del pecado. Oremos por cuantos sienten la llamada de Jesús en su vida, para que no tengan miedo a sus miserias, las encaren con valentía y se dejen consolar por la ternura de Dios. Hermanos, amigos, el Señor te ama tal como eres. El Señor quiere que seas feliz de verdad. Los ojos de la cara son capaces de ver lo que aparece ante ellos, pero hay otra mirada capaz de ver más allá. La Escritura nos presenta que Jesús fue un hombre de mirada profunda, no se quedó en las apariencias, porque el Padre tampoco se queda en lo que aparece a primera vista. Por eso elige a alguien que otros nunca hubieran elegido, a un hombre cobrador de impuestos, que colaboraba con el imperio y el poder ocupante de ese tiempo romano, que pertenecía a un grupo común por muy mala apariencia, con una mala apariencia, que su fama en la sociedad de su tiempo era reprochada. Sin embargo, Jesús ve en él un ser humano, una criatura de Dios, capaz de algo más de lo que en ese momento la gente veía. Y a él se dirigió y le dijo: sígueme. Hoy también podemos dejarnos mirar por Jesús, sí, tú y yo. Dejar que Jesús ponga sus ojos en mí, en usted. Dejar que sus ojos miren más allá de nuestras apariencias, de nuestras luces y sombras, de nuestros logros, de nuestros fracasos. Dejar que su mirada vea el ser humano que hay en nosotros, que conozca nuestra historia y que sane esa historia. Escuchemos esa voz que nos dice: ven y sígueme. Es importante que tú y yo nos demos cuenta que nos ama tanto y que por amor abrió sus brazos en la cruz y se dejó clavar. Y que por sus llagas hemos sido sanados. Tú que estás enfermo, tú que estás desesperado, tú que no le hayas sentido a la vida, recuerda, nadie te ama como Él. Y escucha la voz de Jesús que te dice: sígueme. Dígale al Señor: Señor, mírame.
como tú sabes mirar. Dame, Señor, tu mirada para ver como tú ves. Sana mis enfermedades, mis heridas. Quiero seguirte. Ánimo. Jesús te mira con sus ojos de ternura y te dice, sígueme. De ti y de mí depende que lo sigamos. Paz y bien a todos.